Palabra del Señor para ti. Hoy queremos decirte que no todo está perdido. Hay un ambiente que necesitamos mejorar. Necesitamos tener ánimo, levantarnos, seguir hacia adelante. Y la palabra que el Señor está poniendo en nuestros corazones es de que te animes, de que sigas hacia adelante. Y el tema que tenemos para compartir en esta noche contigo es tiempo de avanzar, es tiempo de seguir hacia adelante. Y hay un texto bíblico base que yo quiero que sea Araceli que lo lea en esta noche y que con esto iniciamos delante del Señor para que compartamos lo que el Señor pone en nuestro corazón para ti y todo el que esté en la sintonía. Sí, leemos en Jeremías 29 del 8 al 9 y 11 y 13. Dice así la palabra del Señor, dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Y en el 11 dice, pues que yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El Señor tiene planes con nosotros. El texto que leímos aquí es una carta que el Señor le manda a escribir a gente que estaba cautiva, a gente que estaba esclavizada. El pueblo de Israel lo habían cautivado a Babilonia, lo habían secuestrado, o sea, lo habían llevado preso. Y habían profetas que se habían levantado para hablar cosas que Dios no le había mandado. Y ahora lo que pasa es que Dios le dice a Jeremías, dile a esta gente que yo tengo planes. Pero muchas veces oímos palabras del Señor en medio de los problemas y decimos, ¿cómo va a ser que esto que me está aconteciendo a mí, que está tan difícil, que está tan fuerte, sea parte de los planes del Señor? La palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sí, y si tú te puedes dar cuenta, él se está refiriendo a Jeremías, a un pueblo que estaba totalmente abatido, triste y decaído. Que lo habían perdido todo, que habían Sí. tenido que abandonar su tierra, que se habían tenido que ir forzados a otro lugar a vivir. Exactamente. Habían dejado sus posesiones, sus terrenos, todas sus cosas. Estaban pasándola mal, muy mal. Se sentían muy mal. Yo pudiera imaginarme por un momento que todo el pueblo de La Vega se lo lleven, Dios nos libre, para otra nación en barcos y allá reciban palabras diciéndole, hay un propósito en eso. Sí. Pero el salmista David en el Salmo 138 nos recuerda que Dios tiene propósito, aunque tú estés pasando por tiempo de dificultad, por tiempo de prueba, es tiempo de avanzar, es tiempo de seguir hacia adelante. Amén. Vamos a leer lo que dice en el Salmo 138 David. Dice, aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. ¡Wow! Wow. No abandones Tremenda. la obra de tus manos. Tremenda. Y lo que pasa ahora es que muchas veces los problemas nos moldean, las situaciones son como un molde, como si nosotros fuéramos la masa para un bizcocho, y el problema nos va formando y entonces caminamos de acuerdo a las circunstancias. Empezamos a identificarnos, empezamos a vivir de acuerdo a los problemas. Empezamos, por ejemplo, empezamos a vivir espantados, empezamos a vivir con susto, con miedo, porque la vida es un problema. Claro, a veces la vida se pone un poco complicada, pero no podemos dejar que las circunstancias definan quiénes somos. Ni perder el rumbo. No perder el control ni el sentido, entregárselo al Señor, porque Exacto. el hecho de que nosotros estemos atravesando una situación difícil, eso no nos define. Claro. Quien nos define es Dios. Así Así que es. es tiempo de avanzar. Y a mí me gusta mucho la frase de un comercial que oí el día pasado, que dice, no dejes que se te vaya la vida sin vivirla. Y eso te lo queremos decir esta noche. No dejes que se te vaya la oportunidad de tú vivir la vida. No dejes que se te pase el tiempo. Así es.
Por ejemplo, hay un ejemplo muy peculiar y es el de los elefantes. Ellos lo adiestran y tienen la costumbre de tomarlos cuando son pequeños, los amarran a una pequeña estaca mientras van creciendo y ellos se van acostumbrando a ese hábitat y crecen amarraditos ahí con una pata. Entonces, con el tiempo, cuando ya son adultos, los mantienen amarrados a la estaca y ellos nunca se dan cuenta que pueden solamente con un aloncito quitar la estaca y se mantienen así con toda esa fuerza, no la sacan, o sea, por desconocer Porque lo que tenían, el potencial que tenían adentro para saber que pueden con un poquito de fuerza quitarse esa estaca. Así mismo son los problemas. A veces nosotros desde mucho tiempo duramos con una situación y esa misma situación nos paraliza y nos paraliza. Y cuando se nos presenta la oportunidad de salir hacia adelante, desconocemos el potencial que tenemos en nosotros porque siempre vivimos amarrados a esa estaquita. Esa estaquita puede ser un problema financiero, un problema de salud, alguien que yo no perdoné porque me hizo algo en el pasado. Y así son los elefantes. Un rencor. Los elefantes pequeños, mientras son bebés, lo amarran pequeñitos y acostumbran a la estaquita. Y lo bonito es que tú te acostumbras a una manera tal que ya sin la estaca te sientes mal. Así porque el enemigo te acorrala de tal manera que te acostumbras a estar viviendo en esa depresión y en esa tristeza. Y el Señor lo que quiere es quitártela. Y yo te voy a citar dos ejemplos. Por ejemplo, hay personas que tienen una discapacidad física. Y hay personas que, por ejemplo, están paralizados de los pies hacia abajo. O de un brazo. Sí, pero, por ejemplo, te voy a citar ese caso por un ejemplo que tengo. Okay. Pero hay personas que cuando tienen esa discapacidad, le pasa un accidente o algo, se menosprecian, se echan hacia detrás, dicen, ya yo no doy para nada, yo no sirvo, mendigan y dicen, pobre de mí, pónganme pena. Y no hacen más nada, simplemente estar en una silla de ruedas y seguir hacia adelante, y sin seguir hacia adelante, o sea, paralizado. Pero hay otras personas que con la misma discapacidad física son gente que se deciden a luchar en la vida. Sí. Son gente que se deciden a seguir hacia adelante. Y yo tengo un ejemplo muy famoso, y es un presidente de Estados Unidos que se llamó Franklin Delano Roosevelt. Y quiero citar este ejemplo porque Franklin Delano Roosevelt, ahí lo tienen en la pantalla, en medio de una carrera política, y después de haber sido senador del estado de Nueva York, en el año 1921, mientras estaba visitando una casa de campo en una isla, contrajo polio y quedó paralítico de sus extremidades inferiores. Él era, en ese entonces senador, había sido senador, y no podía caminar. Y muchos de sus compañeros de partido creían que él no iba a seguir en la vida política, y más ahora que se está hablando tanto de política. No fue así. Porque en 1928, aún y teniendo la parálisis, se convirtió en gobernador del estado de Nueva York, a donde viven muchos dominicanos, ¿verdad? Sí. Y en 1932 ganó las elecciones y se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Enfrentó grandes retos como el ataque a Pearl Harbor, que tendríamos toda la noche para hablar de eso. Le tocó enfrentar a Hitler, la Segunda Guerra Mundial, y heredó una situación económica que le llamaban la depresión de 1929. A pesar de la polio que le paralizó las piernas, fue un presidente exitosísimo, uno de los presidentes más queridos, el único presidente que se ha reelegido 4 veces. El primer periodo fue en 1932, el segundo en 1936, el tercero en 1940 y el cuarto en 1944. Ese fue Franklin Delano Roosevelt. Un hombre que marcó la historia, que marcó un antes y un después en el gobierno de los Estados Unidos, y era paralítico, era paralítico, pero a veces nosotros estamos paralíticos emocionalmente y espiritualmente. A veces no echamos para adelante porque no sabemos el potencial que tenemos dentro. A veces no trabajamos con la mano izquierda y la mano derecha no la ponemos a funcionar y creemos que estamos paralizados enteramente. Pero es tiempo de romper cualquier etiqueta que el mundo te pudo haber puesto. A Franklin Roosevelt le pudieron haber puesto el tullío y llegó a ser presidente. Paralítico. No se detuvo, siguió hacia adelante. Sí, quizás tú estás pasando por dificultades, tristezas,
depresión, quizás por alguna enfermedad, quizás escasez, a lo mejor te tiene cautivo un problema, qué sé yo, con un problema familiar y te sientes atado y tú dices, wow, ¿pero qué yo voy a hacer? Y es el tiempo de que rompamos esas etiquetas que el enemigo y este mundo nos ha querido dar. Así es, que te digan paralítico, que te digan que tú no vales, que te digan que tú no sirves. ¿Quién ha dicho eso? Los padres muchas veces cometemos los errores de darle etiquetas a nuestros hijos y decirle, burro, este muchachito no va a servir para nada, este niño no va a ser nada útil, animal, ¿qué es lo que, tú no vas a servir nunca, tú vas a ser siempre una lacra, o no sé. Siempre te ponen etiquetas feas o en la escuela, se burlan de ti y te marcan. Y hay cosas que duelen porque las hemos vivido casi todos. Sí, ¿Quién no ha vivido una burla en una escuela por un defecto físico? Y siendo adulto, pues tú no sales de una. Pero en tu casa eso lo vamos a llamar el hospital. Ahí vienen los complejos, el complejo de inferioridad que se disfraza de superioridad. Así y es. entonces venimos arrastrando todo eso quizás desde nuestra niñez y hay muchos hasta desde que están en el vientre de su madre, vienen arrastrando todo ese dolor y toda esa amargura que quizás esa mujer sufrió mientras estaba gestando este niño. Y venimos arrastrando toda esta tristeza en el vientre de la madre. Quizás la madre ya desde que el niño estaba pequeño ya viene padeciendo de este dolor. Así es. Y hay que entender algo. Quien nos define bien a nosotros y nos dice quién realmente somos es la Biblia. Así es. Si nosotros nos vivimos creyendo todo lo que el mundo dice de nosotros, si nosotros nos vivimos creyendo todo lo que la gente dice de nosotros, ¿por qué no vamos a creer lo que la Biblia dice de nosotros? Si las enfermedades muchas veces nos dicen a nosotros, no va a seguir hacia adelante. Si los problemas nos dicen muchas veces a nosotros, tú eres un fracasado. Si muchas veces nos aconsejan mal las situaciones que estamos diciendo, ¿por qué no le damos oportunidad a Dios de que hable? Y aún en medio de cualquier circunstancia difícil, de cualquier enfermedad, de cualquier problema, de cualquier cosa que tú no estabas esperando y tú no te compraste, porque muchas veces pasan situaciones que ¿qué estabas tú esperando que te iba a suceder eso? Tú no la buscaste. Que tú no andabas buscando eso, tú no sacaste la tarjeta de crédito para comprarte un problema de salud. Eso no se compra, eso llega solito. Llega solo. Y entonces, en medio de esas circunstancias, es posible que ese problema te esté aconsejando mal. Y la Biblia dice que te da una definición de ti que es muy distinta a la que el problema te quiere dar. Hay un pastor de Estados Unidos que se llamaba John Austin, que murió, fue el fundador de Lakewood Church, una de las iglesias más famosas de Estados Unidos. Y él escribió una frase que se recuerda en todos los sermones antes de predicar. Y él dice, esta es mi Biblia. Yo soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. O sea, que si la Biblia dice que tú todo lo puedes en Cristo, que si tú crees en el Señor Jesús y tú le pides en oración y Dios puede hacer milagros por ti. O sea, la Biblia te define a ti, da definiciones de ti sorprendentes. Y yo quiero que tú leas lo que dice Isaías 49. Aquí está este versículo que yo tuve que ponerle, wow. Isaías 49, 15 y 16. Dice, tú que quizás estás postrado en una cama, tú que quizás estás en un problema, en depresión, en un problema emocional o en soledad, o sientes que la vida como que se está cerrando el círculo y tú dices, y estás perdiendo el sentido, no te dejes aconsejar mal. La Biblia dice que tú eres valioso o valiosa e importante. Mira lo que dice aquí, Isaías 49. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Y yo tuve que escribir, wow. Porque eso me recuerda a mí de que Dios me ama. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que Dios nos ama. Sabes que tenemos que creer en esas promesas, que tenemos que creerle a la palabra de Dios. Tenemos que creer que Él realmente nos ama,
que nosotros no vinimos a este mundo solamente por estar y ya, sino que hay un propósito eterno, un propósito divino, y es porque Dios nos ama. Estamos aquí en este mundo por una razón. La más grande muestra de amor que una persona puede hacer es dar su vida de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. O sea, un hombre que duró un tiempo encarcelado, al salir de la cárcel tiene pensamientos de libertad. Usted podrá decir, bueno, pero es que quizá cárcel es cárcel, mi hermano. Sea donde sea cárcel es cárcel. Y pensar de esta manera, después de haber durado tantos años preso, no salió con rencor, al contrario, llegó a ser presidente. El primer paso que vimos es ese, Ara, dejar el pasado atrás. Y lo primero que tenemos que hacer es perdonar. Lo primero que tenemos que hacer es dejar el pasado atrás, soltar esas cosas. Cuando uno perdona, se rompe algo. Así es. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Cuando uno perdona, se rompe algo. Aunque tú no lo sientas, tú lo comienzas a decir, yo te perdono. Y comienzas en tu casa, yo oro por esa persona y yo lo perdono. Y aunque no lo veamos, Nicky, Dios está obrando. Así es. Yo quiero citar la segunda cosa. El segundo paso es vencer la incapacidad. Vencer el yo no puedo, vencer el yo no sirvo, vencer el yo no tengo relaciones, yo no tengo gente pegada. Salir del hoyo. Salir de ahí. ¿Por qué nos declaramos incapaces si nuestro Dios es todopoderoso? Oye lo que dice la Biblia en Salmo 115. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. O sea, Dios es todopoderoso y ha hecho conforme a su designio. En Marcos 9:23 nos da una promesa que si yo fuera tú y yo la agarrara. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cómo vamos a hablar de incapacidad si tenemos un Dios todopoderoso? A veces, una de nuestras incapacidades se transforma en soledad. A veces somos incapaces porque nos aislamos. No vamos a la iglesia, no buscamos asesoría, no buscamos un amigo, no buscamos... A veces tú no tienes algo y alguien te lo puede dar. Muchas veces pasa, Ara, de que yo no sé construir casa, yo no sé hacer edificios. No busco una asesoría para que alguien me diga cómo debo de hacer las cosas. Y en este tiempo que vivimos tan apresurados, no nos estamos dejando asesorar ni consultamos con nadie. Otra cosa que no hacemos es no ir a la iglesia. A veces tenemos la iglesia como el lugar donde vamos para darle sacrificios a Dios. Déjame ir para complacer a Dios. A Dios no le hace falta que nosotros vayamos... La conciencia. Para tranquilizar la conciencia. Déjame decirte algo. A Dios no le hace falta que tú vayamos a la iglesia. Es a nosotros que nos hace falta. Así es. Porque la iglesia es una familia. La iglesia es un lugar donde nosotros encontramos cobertura, refugio, compañerismo, consejería, consuelo, amor, seguimiento. La iglesia no es un lugar para irnos a fijar, ni a ver, ni a entretenernos, ni a tratar de tranquilizar la conciencia. La iglesia es un lugar a donde podemos conseguir consultoría, consejería, una familia de fe. Alimentar nuestra fe. Alimentar nuestra fe es como una estación de gasolina donde uno va, le lavan el vehículo, le echan gasolina buena, le cambian el aceite, le dan una grasita y uno sale de ahí. Y si es domingo que tú vas a la iglesia, el lunes amaneces bien. Sí. Y es posible que dentro de tus hermanos de la iglesia haya alguien que pueda ayudarte a solucionar un problema. En el sentido de que muchas veces, Ara, el problema de nosotros está a la vuelta de la esquina, no lo sabemos porque no tenemos los lentes puestos. A veces no sabemos dónde está la dirección y preguntándole a alguien es que vamos a llegar. Y muchas veces Dios puede poner que se siente al lado tuyo alguien que te puede ayudar y darte un consejo. Sí, y sabes que, Nicky, que cuando dices de congregarnos, de buscar de Dios junto con los hermanos, es un mandato. Así es. Eso está en Hebreos 13. Y dice que debemos de congregarnos y dejar, o sea, la apatía, el no querer congregarnos, porque es que somos como leños para una fogata. Cuando tú apartas un leño de ahí, de la fogata, ese se va a enfriar.
Entonces tenemos que estar todos juntos para mantener ese fuego. Así si es. tú te apartas de la fogata, olvídate, te vas a enfriar. Y Tu fe va a decaer. Dentro de esa parte yo quiero tocar dos temas. El primero es eso, no te aísles. El segundo es, descubre cuál es tu talento. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Moisés se vio con el pueblo delante del Mar Rojo y el faraón venía detrás. No era para darle consejo que venía el faraón. Ay. Y tenía entonces, era operación arepa, fuego por adelante, fuego por atrás, fuego por arriba, fuego por debajo. Y Moisés clamó al Señor. Sí. Y dijo, Señor, ¿qué hago? Y a veces nos pasa eso, a veces estamos en operación arepa, fuego por adelante, fuego por atrás, y fuego de tu parte. Y tú dices, ¿pero y qué es? ¿Qué fue lo que hice? Señor, perdóname, que me pasé en algún momento, decláralo. Pero el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Yo quiero leer el texto que está por aquí en Éxodo 14, dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Dice, ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Y la pregunta que te quiero hacer, ¿qué tienes a la mano? A veces nosotros no valoramos eso que tenemos. A veces ni las personas que tenemos. A veces no valoramos eso poco o eso mucho que tenemos o lo que Dios nos ha dado, no lo valoramos. Y muchas veces otra cosa es que no valoramos el talento que tenemos. Pregúntate, ¿en qué soy bueno? Si el problema es una crisis, y si el problema es por ejemplo, económico, tú te puedes preguntar, ¿en qué soy bueno? ¿A qué yo me pudiera dedicar? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi talento? Pero ven acá, yo sé hacer habichuela con dulce, habichuela con dulce, una mesita, eso da un postre, algo se hace. O sea, yo sé hacer quimalito, yo sé hacer cualquier cosa, o sea, ingéniatela para que ese talento, cuando viene a ver, tú tienes una repostería. El asunto es, Dios puede bendecir aquello que tú tienes si tú lo pones en práctica. Moisés lo único que tuvo que hacer era extender su vara sobre el mar y el mar se dividió. Muchas veces lo que tú tienes es que enfocarte, extender tu mano hacia el talento que tú tienes, hacia las personas que tú tienes alrededor y sacarle provecho a eso que Dios te ha dado que quizá tú menosprecias porque las circunstancias te van moldeando y te van diciendo, pero eso no sirve, pero mira yo lo que tengo esto, pero mira yo lo que tengo lo otro. Y menospreciamos las cositas que tenemos y esas pueden ser las que nos ayudan a nosotros a salir hacia adelante. Así que no menosprecies tu talento. Así que dos cosas que tú tienes que tener pendientes para que no te declares que tú no tienes capacidad. Número uno, tú no estás solo. Tú no estás solo. Si tú buscas ayuda, si tú buscas consejería, si te congregas, porque muchas veces la gente cuando tiene problemas se deja de congregar. Esa es la cosa más tonta que se aísla. Y lo segundo es descubre las cosas que Dios te ha dado, los talentos que tú tienes y utilízalos. No, y tú sabes que aislándose dejan de oír quizás de alguien que está padeciendo por lo mismo que esa persona tiene. Entonces tú dejas de escuchar por estar solo y aislado, de escuchar en la congregación donde vas, dejas de escuchar un testimonio de alguien que está pasando por la misma prueba tuya y que Dios lo ha levantado y le ha hecho el milagro. Entonces, por estar solo, dejas de escuchar esa bendición. Así es. Entonces, hemos hablado de dos cosas. Lo primero es que hay que dejar atrás el pasado. Lo segundo es que deja atrás esa incapacidad. Tú no eres ningún incapaz. Tú eres valioso, valiosa, importante. Mira, no hay nadie en la tierra que tenga talento como lo que tú tienes. Si tú lo descubres bien, te vas a dar cuenta de que tienes talento. Lo tercero es autovalorarte, y con esto quiero avanzar y hacerlo bien rápido porque vamos para una pausa. Es no creerse más alto, tener un concepto más alto de sí del que nosotros podamos tener. O sea, hay personas que se creen tan poquitas cosas, con tan poco valor que terminan suicidándose. Sí. Y hay personas que tienen tan alto concepto de sí que tienen tan mal concepto de sí, tan alto concepto de sí, se creen que están por encima de los demás, que de ahí nace la impunidad, de ahí nace la corrupción, de ahí nace el desbalance en la riqueza, de que hay mucha gente que
quieren tanto que quieren las poquitas cosas que tienen lo que no tienen. Y yo quiero que tú leas el texto que está ahí al pie de página, que es de Romanos 12. Sí, en Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Amén, así es. Nosotros vamos a ir a una pausa. Es tiempo de avanzar. Después de la pausa vamos a estar viendo, después de la pausa vamos a orar, vamos a hacer una oración, vamos a también ver un video y queremos que no te despegues del canal, porque todavía quedan cosas importantes que tratar contigo. Dios te bendiga.